Vamos a comenzar con una oración. Ahí en su lugar, si puede cerrar sus ojos, inclinar su rostro, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por este mes que nos permites iniciar con los temas de la paternidad, Señor. Primeramente para mostrarnos que tú eres un buen padre para nosotros. Señor, que el deseo de tu corazón es que nosotros podamos identificarnos como tus hijos, mi Dios. Te pedimos que el día de hoy y durante todo este mes tú estés hablando a nuestro corazón, Señor, que nos ayudes a sanar heridas pendientes que tenemos con nuestros padres, Señor, que nos ayudes a afirmar nuestra identidad como tus hijos. Y mi Dios, que sea de gran bendición el tema de hoy y los siguientes para las familias de La Roca. Sé tú, Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas, hablándonos a través de la palabra de Dios, edificándonos, confortándonos, sanándonos y transformándonos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, como el pastor ya dio la introducción de lo que vamos a estar hablando este mes, de la paternidad y todo eso, ¿no? Me gusta mucho y a la vez me da algo de tristeza ver como este contraste que nos pasa siempre aquí en La Roca, porque normalmente trabajamos de esa manera: mayo, mes de la mamá; junio, mes del papá; octubre, mes de la mamá; noviembre, mes del papá, y vemos muchas cosas como que son muy diferentes unas a otras. Les voy a poner un ejemplo porque fue la generación pasada, ¿no? Yo creo que no hay nadie aquí de la generación pasada, espero. Pero en el evento anterior, no en el que hicimos en octubre, en el evento anterior del Día de las Madres, teníamos aquí alrededor de 58, 59 muchachos internos y asistieron como 40 y algo de mamás al evento de mamás. Estaba aquí llenísimo el evento y todo, y fue de gran bendición y se cumplió el propósito por el cual estuvimos orando y trabajando durante todo ese mes. Luego vino el mes de junio y hablamos sobre paternidad y todo, y siempre intentamos cerrar cada mes con un evento para dar como que el cierre total, ¿no? Como que el broche de oro del mes de la maternidad, el broche de oro del mes de la paternidad. Entonces dijimos, pues vamos a hacer un rally padre-hijo, que los padres vengan, jueguen, corran, hagan fuercitas, esos juegos de macho o alfa, ¿no? Así, y lo hemos hecho, de que hacen competencias de jalar la cuerda y que hacen, no sé, cosas de hombre, bueno, que son como juegos más rudos. Y dijimos, vamos a hacer un rally, que se haga carnita asada, y nosotros estábamos planeando el evento, toda la logística, ¿y qué creen? Tuvimos que cancelar ese evento porque solo se inscribieron 3 papás. ¡Ay! ¡Qué difícil! O sea, una semana antes, el último domingo antes de ese evento, que teníamos nuestra libreta de cuántas personas tenemos inscritas, tenemos inscritos a 3 papás. Solamente 3 papás. Y tuvimos que tomar la decisión de decir, ok, vamos a regresar lo que habían cooperado, porque pues iban a cooperar para la carnita asada y eso que iban a hacer. Y cancelar el evento que habíamos estado planeando y esperando durante todo el mes. Entonces vemos este gran contraste de la relación que hay con mamá, el compromiso que a veces mamá tiene con los hijos y el compromiso que hay de papá, ¿no? Y la relación que hay con papá. Cómo está muy afectado esto. Y no es lo único en lo que se ven muchos contrastes. A mí me gusta ver muchos videitos así en internet, esos reels que son muy cortos, de las diferencias entre mamá y papá. Entonces yo veo ahí de que cuando mamá viste a la niña, y la niña bien combinadita, con su vestidito limpio, sus zapatos bien limpios, su moño bien peinada, ¿no? Y cuando papá viste a la niña, su pantalón verde chicle, así chillón, su blusita que nada que combina, muy formal para el pants que le puso, los tenis uno de cada color, sin calcetines y sin peinar, ¿no? Peinada así toda chueca. Entonces hay como esta gran diferencia. ¿Por qué? Porque esto ya lo he mencionado en otras predicaciones. La relación que nosotros tenemos con nuestra mamá y con nuestro padre es muy diferente, porque cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra mamá, se crea una simbiosis. ¿Qué significa esto? Que 2 organismos
se las arreglan para funcionar juntos en uno solo. Entonces se crea esta simbiosis. Incluso a mí me parece asombroso este dato, que el corazón del bebé y el corazón de la mamá se coordinan para latir uno a la vez. No sé si han, bueno, las mamás aquí presentes me imagino que sí, visto un ultrasonido, ¿no? Cuando les ponen el ultrasonido ahí en la pancita y se escucha como que el corazón latiera muy rápido. En realidad ahí estamos escuchando un latido de la mamá, un latido del bebé, un latido de la mamá, un latido del bebé. Y esto es tan importante y tan especial que si se llegase a coordinar el latido de mamá y el bebé, o sea que si empezaran a latir juntos, juntitos, tendría que haber una intervención médica porque eso es muy peligroso para la salud del bebé y para la salud de la mamá. Entonces es tan maravilloso como desde niños con nuestra mamá se empieza a formar esa relación de amor, de cariño, de yo sé que te pertenezco y tú me perteneces a mí porque estoy aquí en ti, pero no es así con el papá. Esa relación entre mamá e hijo ya existe desde que nosotros estamos allí en el vientre de mamá. Entonces a papá le toca introducirse en esa relación. A papá le toca presentarse a esa relación. El niño puede reconocer fácilmente a su mamá. Conoce su voz desde el vientre, conoce el sonido de su corazón, conoce las emociones de mamá, pero no conoce a papá. Es un extraño, no lo ubica. Entonces, a papá le toca desde el vientre, dicen los expertos, hablarle a la pancita, ¿no? Como que el bebé sepa, ahí hay alguien, quién sabe qué sea eso que escucho, pero yo escucho a alguien ahí afuera que me habla. Les toca al papá introducirse en esa relación de cuidado, de amar, de proteger, de proveer para el bebé. Y entonces empieza a crear esta relación, normalmente pues ya que nació el bebé. Entonces las mamás llevan 9 meses de ventaja y el papá pues apenas se va presentando, ¿no? Hola, mucho gusto, yo soy tu papá. Si es que se presenta, porque lamentablemente en estos tiempos pues hay personas que ni siquiera conocen a su papá. Nunca estuvo presente, no saben cómo es, y lo poco que saben es lo que la mamá con un corazón dolido, herido, con una herida de abandono le ha dicho, ¿no? No, tu papá era un irresponsable, era un borracho, nos dejó y se fue con otra. Y eso es lo que sabemos, ¿no? O que hay personas que saben de sus padres solamente. Lo único que yo sé de mi papá es que fue un borracho, un irresponsable, que no me quiso y que se fue. Y entonces, esta idea de papá, cuando escuchamos esta palabra, padre, nos vienen a la mente muchas cosas que no están alineadas a lo que Dios deseó y diseñó para la figura paterna. Yo quiero que ahí en tu lugar pienses. La primera palabra que te viene a la mente cuando escuchas padre o papá. En mi caso es Dios. ¿Por qué? Porque llevo años conociendo al Señor y trabajando en esta relación como hija de Dios. Pero habrá quien la palabra sea golpes. Habrá quien ni siquiera hay una palabra que pueda describir a tu papá. Habrá quien la palabra sea abuso, o borracho, o adicto, o ausente, golpeador, duro, estricto. Y son muy pocas aquí las personas presentes que pueden describir la palabra padre como amor, protección, provisión. Y solo este ejemplo, porque ya generé un silencio brutal aquí en la sala, solo este ejemplo nos da la razón del por qué es tan importante trabajar estos temas aquí este mes en La Roca. No es algo 100% enfocado en los chicos, sino también en las familias. ¿Por qué? Porque venimos de familias rotas, disfuncionales. Bien dicen por ahí, es algo que nos toca aprender y entender como hijos, que nadie nos enseña a ser papás. Yo aún no tengo la bendición de ser mamá y
Y a lo mejor puedo ver muchos ejemplos y todo, pero la realidad es que voy a entender lo que realmente es cuando el Señor me permita tener un hijo, ¿no? Entonces, los que son padres aquí, entendemos, comprendemos que nadie les dio un manual de es así como se tiene que ser un padre. Lo entendemos, pero quiero decirles que sí hay un manual. Sí tenemos un instructivo. Y bien, quiero romper este silencio que se puso medio incómodo para mí. Yo sé que estamos tocando fibras muy sensibles y normalmente así es el mes de la paternidad en La Roca. ¿Por qué es tan importante la figura paterna? Principalmente porque Dios decidió mostrarse a nosotros como un padre. Es algo a mí que me asombra demasiado. Yo pienso en el Dios grande, todopoderoso, que no le falta absolutamente nada. Fuerte, creativo, creador, omnipotente. Este Dios tan increíble que con el simple hecho de hablar las cosas obedecen. Por ejemplo, en la creación, ¿no? El Señor dijo que la tierra produzca seres vivientes. Y yo me imagino, no sé, o sea, yo sé que la tierra no piensa ni nada, pero me imagino las partículas de tierra volviéndose locas, pensando cómo vamos a generar seres vivientes, no sabemos, pero el Creador dio la orden y se tiene que hacer que la tierra produzca seres vivientes, y nacieron los seres vivientes. Perdón, que las aguas, fue el agua, que las aguas produzcan seres vivientes, y que la tierra produzca frutos y plantas y demás, ¿no? Entonces, es impresionante para mí que este ser tan increíble, tan grande, poderoso, haya decidido mostrarse a nosotros, seres humanos, simples cositas, creaciones, como un padre, como un papá. Dice la Biblia en Efesios 1, vamos a leer desde el 3, Efesios 1:3, hasta el 5 vamos a leer. Dice, demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a su Hijo Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde el principio. Y yo pienso, si yo tuviera un poquito del poder de Dios de creación, yo me crearía, no sé, un grupo de sirvientes que hicieran todo por mí, que yo no tuviera que lavar ropa, que yo no tuviera que cocinar, así, ¿no? Como me crearía mi cocinerita y mi lavanderita y así, ¿no? Pero Dios no fue así. Dios dijo, yo quiero una familia, yo quiero hijos. Y desde el principio de este libro hasta el final de este libro, en cada capítulo, el Señor muestra este deseo de su corazón de que nosotros, sus creaciones, sus criaturas que Él ama tanto como para entregar la vida de su Hijo, nos acerquemos a Él y formemos parte de su familia. Entonces decide mostrarse a nosotros como un padre, y nos llama hijitos. En la Biblia viene tantas veces el Señor refiriéndose al pueblo de Israel como hijos míos, mis hijitos, mi pueblo, míos, yo los hice, dice el pasaje que acabamos de leer, para que fuéramos suyos. Vamos a leerlo de nuevo en el 4. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él. Entonces Dios dice, yo me voy a mostrar a ellos como un padre. ¿Y cuál es la idea de Dios, de un padre terrenal? Es alguien que provee, alguien que protege, alguien que educa, alguien que corrige, alguien que da dirección, que enseña, que da seguridad. Entonces, cuando nosotros vemos esta lista de cosas que es Dios y que le encomendó a nuestros padres ser, encontramos muchas carencias. Si nosotros tomáramos esta lista de, bueno,
Dios como Padre es bueno, es proveedor, es protector, es sanador, es maestro, Él disciplina, Él enseña con el ejemplo. Y empezamos a ver toda esa gran lista, y si le pusiéramos un check, una palomita a cada cosa que cumple nuestro papá, ¡ay! Difícilmente, ¿no? Tan solo en el primero, Dios es un Padre bueno. Y en muchos de nosotros podemos tener en nuestra mente, ay, es que mi papá a lo mejor media palomita, así como que, ¿no? O a lo mejor mi papá no cumple con ninguno de esos puntos. ¿Por qué estamos viviendo estas situaciones en la actualidad? Porque el enemigo de nuestra alma, como dice la palabra de Dios, se ha encargado de distorsionar la imagen paterna. Durante siglos, yo me imagino que desde la creación de Adán y Eva, Él se ha encargado de atacar a la figura paterna, porque como Dios decidió mostrarse a nosotros como un papá, si yo tengo una idea mala de lo que es un papá, entonces voy a tener una idea mala de quién es Dios. Así que el enemigo se ha encargado de atacar y atacar y atacar la verdadera figura de la paternidad. Y desde el principio lo podemos ver. Cuando él tentó a Eva, ¿saben cómo lo tentó? Así que Dios dijo, así que tu papá te enseñó que si tú comes de ese árbol, van a pasar cosas malas, ¿no? Y entonces siempre está atacando a la figura paterna. Cuando se le presentó a Jesús en el desierto, se le presentó con la misma tentación. Así que Dios dice en su palabra, así que si de verdad eres hijo de Dios, y atacando a la figura paterna, y es algo que el enemigo se ha encargado de hacer, se ha distorsionado la idea de la familia tradicional como el Señor la fundó, se ha distorsionado esta imagen del hombre como cabeza del hogar y líder y sacerdote de su casa. Todo esto se ha distorsionado en la actualidad. Y es muy triste porque estamos enfrentándonos a generaciones de huérfanos que tienen padre. Niños, jóvenes, adolescentes que están creciendo como huérfanos cuando sí tienen un padre biológico. Cuando tienen una idea de, él es mi papá y sí vive en mi casa, pero están viviendo con ese vacío y esa ausencia de papá porque se perdió, se distorsionó. Y es tan importante esta figura paterna principalmente porque es la primera que nos da un indicio y nos muestra de quién es Dios, de quién es nuestro Creador. Me puse a leer algunos artículos de psicología para este tema y me encontré uno que tenía como título Padres presentes, niños seguros. Y habla sobre la importancia de la presencia de un padre en el hogar, porque ayuda a tener un desarrollo cognitivo superior, ayuda en la seguridad. Los niños que crecen con un padre presente son más asertivos, tienen buen manejo de sus emociones, tienden a relacionarse mejor. Los padres promueven en los hijos la capacidad de explorar y asumir retos. Haber sido amados de manera condicional por el Padre influye notablemente en nuestro desarrollo psicológico, social, emocional, a formar el carácter y la autoestima e incluso el buen desarrollo sexual de una persona está muy relacionada por cómo se relacionó con su padre. Cuando yo leí esto dije, ¡ay, qué extraño!, ¿no? No sé, se me hizo muy raro. Dije, ¿en serio el desarrollo sexual de una persona puede estar relacionada por cómo se relacionó con su padre en la infancia? ¿Y qué creen? Sí. ¿Saben qué es lo primero que yo pensé? Una palabra, los que son más como de andar en redes sociales, que ahorita anda muy de moda, que son los daddy issues. Daddy issues se le llama. ¿Qué son estas cosas? Son mujeres que buscan en sus parejas características que les gustaría que su padre hubiera tenido. Normalmente buscan una pareja mucho mayor que ellas, que les pueda proveer económicamente
y que pueda suplir sus necesidades emocionales como un padre. No tanto como una pareja de vamos a trabajar en equipo y así, sino como uno de tú eres una niña chiquita y yo me voy a encargar de todo de ti. Y dije, oh, es cierto. El desarrollo sexual de una persona también está condicionada a cómo fue que se relacionó con su padre. Wow. Wow. Está muy duro este tema, ¿no? Y perdónenme, papás, les prometo que yo no estoy sacando piedras y aventándolas a lo loco. Es solo lo que la palabra de Dios dice y lo que la ciencia dice, ¿no? Entonces, esta es la importancia de un padre en la familia. Y por eso es tan necesario que voy a hablar solo a los hombres. Como hombres, comprendan su papel como padres y como cabeza de su hogar. Y también como mujeres y los hombres, como hijos, podamos reconocer y decir, ok, si yo paso a mi papá por el filtro de lo que un padre debe ser, de acuerdo a la imagen de Dios, y no encaja tanto ahí, yo no puedo hacer nada. No puedo ir y reclamarle y decirle, fuiste un mal papá y por tu culpa soy una persona insegura. Fuiste un mal padre y por tu culpa decidí consumir drogas. No, porque hay personas que crecieron sin papá que no consumen, ¿cierto? Hay personas que tuvieron un padre abusivo que se convirtieron en padres excelentes y decidieron romper esa cadena en su familia y ser buenos padres para sus hijos y decidieron trabajar en sus emociones y esforzarse por ser mejores y darle a sus hijos una mejor vida y algo mejor de lo que vivieron. Ciertamente el tener un padre ausente nos hace vulnerables a tomar ciertas decisiones, pero al final somos nosotros mismos quienes decidimos llegar a esos puntos, ¿cierto? Entonces, si nosotros identificamos, mi papá no aplica tanto a estas cosas que Dios diseñó, a esto que Dios quería, entonces, ¿qué puedo hacer? Me doy cuenta que en el fondo soy un niño herido, ¿no? A lo mejor tengo 30 y tantos años, 20 y tantos años, 50 y tantos años. Y si yo pienso en mi papá, me duele, me da tristeza. No me gusta recordar cómo me trataba, no me gusta recordar las palabras que usaba para mí. Y yo quisiera no ser así, ¿no? Quisiera no ser inseguro, quisiera no estar cargando este dolor que por años he estado arrastrando y estas heridas que la ausencia de mi padre o la presencia de mi padre, pero junto con golpes, abusos, o estos papás que se convierten en padres periféricos que están presentes y solo se acercan cuando hay que corregir, cuando hay que regañar y luego se alejan y no forman como que una verdadera relación, un vínculo afectivo con sus hijos. Y tengo estas heridas, entonces, ¿qué puedo hacer, no? Bueno, el antídoto, la solución para todo esto es aprender a ver a Dios como el Padre perfecto que Él es. Y todo lo que carece, todo de lo que carece tu Padre, o careció si es que ya no está en tu vida, encontrarlo en Él. Dice la palabra de Dios que Jesús vino a mostrarnos al Padre. Y vamos a leerlo en Juan 14, del 1 al 11. Lo voy a leer en, ahorita les digo qué versión es, traducción al lenguaje actual, que es un poco más entendible. Dice, poco después, Jesús le dijo a sus discípulos, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto, volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. Ustedes ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben tomar. Pero Tomás le dijo,
Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber qué camino tomar? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí, nadie puede llegar a Dios el Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Es Jesús hablando a sus discípulos. Entonces Felipe le dijo, Señor, déjanos ver al Padre. Eso es todo lo que necesitamos. Estas palabras de Felipe siempre retoman en mi cabeza. Jesús le contestó, Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices, déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo y el Padre somos unos? Y a los discípulos les dijo, lo que les he dicho no lo dije por mi propia cuenta. Yo hago lo que mi Padre quiere que haga. Él hace sus propias obras por medio de mí. Créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno solo. Entonces, Jesús vino a modelar la imagen del Padre. Para este tema yo le comenté a mi papá la semana pasada, le dije, estoy estudiando a los padres de la Biblia, a los hombres de Dios, a los hombres de fe de la Biblia, ¿no? Y yo no encuentro ni uno solo que no la haya regado con sus hijos. Los hombres de la Biblia, en serio, el gran David, el siervo del Señor, uno de sus hijos violó a su propia hermana. El otro asesinó a ese hermano que tenía y le hizo un golpe de estado a su papá, lo persiguió y lo quería matar a su propio padre. Y yo digo, bueno, es que David sí la regó ahí como papá, ¿no? Porque primero no hizo nada ante lo que vivió su hija, no hizo justicia, nada, simplemente cayó y no hizo nada. Y eso hizo que su otro hijo se airara y hiciera todo lo demás. Y veo, por ejemplo, no sé, a Israel, a Jacob, ¿no? Y también es un gran hombre de Dios. El pueblo de Israel se llama así por él, porque de ahí vinieron, ¿no? Pero tenía un consentido y hacía enojar a sus hijos porque era más atento con él y le daba más cosas y así. Entonces, este enojo hizo que sus hijos intentaran matar a su propio hermano y lo vendieran como esclavo y demás, ¿no? Y entonces así yo me puse a ver la historia de muchos padres en la Biblia que fueron grandes hombres de Dios, que nos dejaron muy buenas enseñanzas y que Dios habló a través de sus vidas, pero que como padres fallaron, porque somos humanos y se vale fallar, claro que sí. No fuimos llamados sí fuimos llamados a ser perfectos porque la Biblia dice, sean perfectos como su Padre es perfecto. Pero Dios entiende que no podemos serlo, que somos simples humanos con la naturaleza caída, con la distorsión de lo que Él creó para nosotros y sabe que nos equivocamos. Pero hay gracia, hay gracia. Y el Señor nos sigue dando nuevas oportunidades de mejorar y lo más importante en este mes, de sanar esas heridas de la figura paterna. Y algo que yo oraba para este tema y para este mes, ay Dios, ya voy a llorar, es eso que Felipe le dijo a Jesús. Muéstranos al Padre, muéstranos quién tú eres. Señor, déjanos ver al Padre, dijo Felipe. Eso es todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Otra versión de la Biblia dice, muéstranos al Padre y quedaremos satisfechos. Y hay otra versión que dice, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Muéstranos al Padre. Porque en el Señor nosotros encontramos todo lo que necesitamos, esa provisión, esa seguridad. Aquello de lo que nuestro padre biológico careció, lo encontramos en el Señor. Dice la palabra de Dios, que de su plenitud, o sea que todo está en Él, nosotros podemos tomar gracia sobre gracia. Regalo sobre regalo, favor sobre favor, que eso es lo que significa la palabra gracia, un regalo, un favor que no te mereces,
que no tiene por qué ofrecérnoslos el Señor, pero que a Él le place dárnoslos. Y dice la palabra de Dios, de su plenitud nosotros podamos tomar todo, gracia sobre gracia. Entonces yo puedo decir, Señor, a lo mejor a mí me faltó que mi papá me abrazara, que no es mi caso, mi papá es muy abrazador, que no es mi caso. Quizá a mí me faltó que mi papá me proveyera, pero de tu plenitud yo voy a tomar esa gracia que yo necesito. Señor, a lo mejor a mí me faltó que mi padre me diera palabras de afirmación y me animara y me dijera, eres valioso, eres importante, pero de tu plenitud en tu palabra yo puedo encontrar esas palabras que tú hablas para mí y sobre mí. Señor, quizá mi papá nunca me bendijo, pero de tu plenitud yo puedo tomar esa bendición. Señor, quizá mi padre terrenal fue un hombre abusivo y nunca sentí que realmente me amaba, pero de tu plenitud yo puedo tomar ese amor y puedo ver ese amor reflejado en el sacrificio de Cristo Jesús. Porque eso dice la palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hablando de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Señor, quizá he vivido como un huérfano y ni siquiera siento que realmente tengo un papá. Dice la palabra de Dios, Padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Este es Dios. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo. Y lloro porque yo he podido vivir esto de primero. Yo a veces me veo a mí misma y digo, Señor, soy tan imperfecta y fallo tanto. Y quisiera ser más como dice tu palabra que tengo que ser. Y me acerco a Él. Y sé que Él jamás me recibe con un, ay, otra vez tú. Ay, otra vez el mismo pecado. Ay, otra vez tú con el mismo cuento, el mismo problema. No. Es un Padre tierno y compasivo. Que siempre está con los brazos abiertos, dispuestos a recibir. Siempre es así. Padre de huérfanos, defensor de viudas, tierno y compasivo. Ese es nuestro Señor. Y mi oración por ustedes, chicos, para este mes de la paternidad y también por ustedes, familias, porque se van a estar tocando fibras muy sensibles y temas algo fuertes, es esto: Jesús, muéstranos al Padre. Es todo lo que necesitamos, eso nos basta. Muéstranos al Padre. Señor, que podamos ver que tú eres fiel, que tú eres bueno, que tú eres proveedor. Amén. Dice la palabra de Dios que el Señor está cercano a los que tienen el corazón roto. Amén. Y que Él venda sus heridas. Y hay cosas que van a doler en este mes. Hay cosas que se van a remover. Y vamos a estar experimentando emociones de dolor, de enojo, de frustración, de vergüenza. Muchos, aquellos que ya son padres y que van a reconocer en qué han fallado. Pero dice la palabra de Dios, el Señor está cerca de los que tienen el corazón roto. Y Él venda sus heridas. Él venda esas heridas. Vamos a ponernos de pie y vamos a entregar este tiempo al Señor. Vamos a orar. Me encanta que Jesús presentó a Dios como Abba. Y usa esta palabra de Abba. Abba es una palabra hebrea que se usa para el padre, pero no es como decirle padre a tu papá, es como decirle papito.
papá. Y Jesús dice, ustedes se pueden acercar a Dios, que es su Abba, es su papito, es su Dios. Eso es, no solo es tu Señor, y es algo que yo amo tanto de Dios, que Él no vino solo a mostrarse como soy todopoderoso y me tienes que obedecer, que sí, Él es todopoderoso y claro que lo tengo que obedecer, pero Él vino a presentarse a nosotros y nos dijo, quiero ser tu papá, quiero que formes parte de mi familia, que seas mi hijo, como leímos en Efesios, que seas mío, que me pertenezcas. Quiero cuidarte, quiero proveerte, quiero sanarte. Vamos a orar. Señor Jesús, muéstranos al Padre y estaremos satisfechos. Muéstranos al Padre, Jesús, y eso nos bastará, será suficiente para nosotros. Permítenos conocerte a ti, Jesús, que eres reflejo del Padre. Conocerte como protector, como proveedor, como ese Padre amoroso que eres. Y Señor, yo te pido hoy por cada corazón aquí presente. Señor, ciertamente hay heridas de ausencia, heridas de abuso, Señor, heridas de ofensa por parte de nuestros padres biológicos, Señor, nuestros padres terrenales. Señor, pero hoy decidimos verte a ti como el Padre perfecto. Muéstrate a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra identidad como tus hijos. Ayúdanos a entender que somos amados, que somos hijos deseados, que somos buenos hijos a tus ojos, Señor. Y ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú comiences a sanar esas heridas que podemos tener a causa de una mala paternidad, Señor. Una herida de padre ausente o una herida de padre abusivo, Señor. Empieza a sanar los corazones, Señor, aquí presente. Y permítenos estar receptivos durante todo este mes a lo que tú quieres hablar y a lo que quieres obrar en nuestras vidas, Señor. Que podamos ser libres del dolor, libres, mi Dios, de la culpa también, libres de todo rencor. Cristo Jesús, muéstranos al Padre, muéstranos al Padre Jesús. Pon tus manos en tu corazón, ahí en tu lugar. Y para Dios y para ti de estas palabras, Dios, tú eres el Padre que yo siempre soñé. Dios, tú eres el Padre que yo necesito. Y hoy yo decido verte de esa manera, como mi Abba, mi papito. Soy tu hijo y tú eres mi Padre. Soy amado por ti, soy aceptado por ti, Señor, y yo sé que vas a hacer una obra maravillosa en mi vida, porque me amas, porque eres un Padre bueno. Amén. Amén.